En novedades de tiempo, iré directamente al tema. No podemos depositar la garantía directa de los derechos dentro de nuestro sistema constitucional en órganos o estructuras militares. La Secretaría de la Defensa Nacional no puede volverse la instancia que directa o indirectamente investigue, sancione y prevenga los delitos que cometen civiles, ni puede ser el eje en torno al cual se desarrolle la convivencia social en nuestro país. La consolidación democrática de México, que ha permitido, entre otras cosas, la alternancia en el poder, ha derivado en buena medida de la separación y respeto existente entre las instancias civiles y militares. La primacía de las primeras sobre las últimas es una condición ineludible y necesaria para preservar un Estado liberal y garantizar que nuestro sistema democrático no se vea condicionado o amenazado por intereses políticos o de cualquier otra índole de las estructuras militares, o sea viciado por la amenaza del recurso de la fuerza. La CNDH acude a estas audiencias públicas con diversas preocupaciones adicionales al debilitamiento de la institucionalidad civil. Llama la atención que de manera paralela a la realización de estas audiencias, que en el contexto de austeridad imperante ha sido objeto de una amplia difusión, se hayan iniciado, si no formalmente, cuando menos mediáticamente, el proceso de reclutamiento para la Guardia Nacional. Además de que en el presupuesto de egresos se haya contemplado recursos para su implementación operativa, lo cual haría presumir que, con independencia de lo que aquí se discuta, estamos frente a una determinación ya tomada. Se debilitaría la credibilidad y la percepción pública sobre la autonomía, responsabilidad e independencia de esta legislatura si estas audiencias terminaran repitiendo el esquema de simulación que operó en ocasión de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior en la legislatura pasada, en el que la convocatoria a especialistas, académicos, organizaciones civiles y organismos nacionales e internacionales terminó siendo un mero formalismo que pretendió legitimar decisiones políticas previamente definidas. En el programa de las audiencias también sentimos la ausencia de las víctimas, no solo de aquellas que han sido víctimas de algún delito, sino de quienes han sufrido los abusos del poder, que han visto sus derechos humanos vulnerados, no en pocos casos por miembros de las Fuerzas Armadas que se han apartado del debido ejercicio de su deber. No podemos repetir errores del pasado, más allá de las declaraciones o posicionamientos oficiales. En los últimos días, la realidad violenta de las entidades como Oaxaca, Guerrero, Chihuahua, Guanajuato, así como la incertidumbre generada por hechos como el desabasto de gasolina, cuyo origen estaría vinculado al combate a la criminalidad, nos ha reiterado la necesidad de actuar en este campo, no solo con la urgencia, que sí hay que reconocerlo, sino también con la pertinencia, oportunidad, responsabilidad y transparencia, asumiendo estas tareas como una prioridad nacional, dando intervención a todos los actores involucrados. No hay números o calificaciones aceptables para las ejecuciones, homicidios, actos de tortura o desapariciones. No hay delitos que sean más o menos aceptables o justificables. Los datos duros reflejan nuestra verdad, nuestra realidad, la cual no podemos ignorar o pretender que se modifique mediante declaraciones que la descalifiquen, desconozcan o generando opacidad en los mecanismos que las registran. Hemos rechazado enfáticamente la imposición de verdades históricas. No entremos a una época de verdades oficiales. Requerimos reconocer la evidencia e información objetiva para poder actuar con efectividad basándonos en ella. Esto requiere un trabajo conjunto en el que no tiene cabida la simulación ni posiciones dogmáticas. Nuestro filtro y parámetro es la realidad. Si bien somos muchos los que estamos convencidos de que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad pública no es deseable, tampoco podemos desconocer que por el momento no es viable su retiro. Sin embargo, tal cuestión no puede justificar que pretenda verse en tal presencia la solución básica a la problemática que enfrentamos y que en razón de ello se busque perpetuarla. La Guardia Nacional representa una respuesta parcial, incompleta y sesgada a la violencia e inseguridad que enfrentamos, con una visión coyuntural y de corto plazo. Genera el riesgo de que se vulneren derechos humanos, no garantiza en modo alguno ni contribuye sustantivamente a terminar con la impunidad, debilita nuestra institucionalidad civil y democrática, además de contravenir sentencias, recomendaciones y criterios formulados por instancias internacionales en materia de derechos humanos, que estaríamos obligados a cumplir. De aprobarse la reforma que se plantea, se estarían desconociendo e incumpliendo como tales, con tales obligaciones, iniciándose con ello un proceso de alejamiento o ruptura de México con los sistemas internacionales de protección
y defensa de los derechos humanos, consecuencia que debe ponderar y dimensionar esta soberanía. En todo caso, como paso previo a su aprobación, el Estado mexicano podría solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una opinión consultiva sobre la compatibilidad de una institución como la Guardia Nacional con el régimen iberoamericano de derechos humanos. Por otra parte, advertimos con preocupación que las distintas reformas que se proponen en materia de seguridad y justicia se estén tratando de manera aislada y parcial como si fueran cuestiones desvinculadas o independientes, dejando de lado la necesaria visión integral, multidisciplinaria y multidimensional que requeriría la revisión de las políticas estatales correspondientes. El tema de la Guardia Nacional, la ampliación del catálogo de los delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, los aumentos o disminuciones presupuestales a dependencias tales como la Sedena o la Fiscalía General de la República, son parte de un todo que tendría que revisarse de manera objetiva e integral, junto a temas tales como la debida formación y capacitación de policías, la inteligencia financiera, la investigación patrimonial, el abatimiento de la corrupción, el combate al tráfico de armas, la revisión de nuestro sistema penitenciario, la modernización de nuestros sistemas de inteligencia, el replanteamiento de nuestras políticas de producción y consumo de drogas, así como el énfasis en el carácter preventivo de las políticas públicas en la materia. Insistimos en la necesidad de contar con 33 fiscalías autónomas, con recursos, capacidades y posibilidades de operación reales y efectivas. No se trata solo del perfil de sus titulares, se requieren marcos normativos y operativos adecuados. Por mejor capacitado que esté un cuerpo policiaco, poco o nada abonará al abatimiento de la impunidad si los delitos no se investigan y las causas judiciales no se sustentan debidamente. En esta tarea, los mecanismos externos de supervisión ciudadana están llamados a jugar un papel determinante. La iniciativa de reforma no incorpora elementos objetivos ni aporta evidencia que sustente su sentido. No hay una metodología que pudiera avalar la información que la fundamenta, ni registro de aquella que se consideró relevante para tal efecto. En particular, es clara la omisión sobre la evidencia objetiva relevante, tal y como lo son los números de recomendaciones por violaciones a derechos humanos que se han emitido en contra de Sedena y de la CEMAR. Varias de ellas por violaciones graves, conductas que por regla general no son debidamente investigadas por las autoridades competentes y las sanciones que se llegan a imponer frecuentemente no corresponden a la gravedad de los abusos cometidos. La propuesta no establece ningún mecanismo de garantía para que los elementos de las Fuerzas Armadas que se han visto involucrados en violaciones a derechos humanos no puedan formar parte de la Guardia Nacional, ni tampoco para evitar que las prácticas que generaron o propiciaron tales vulneraciones se preserven, transmitan o repliquen en dicho cuerpo. Entre otros puntos que la iniciativa no responde, destaca el que no queda claro cómo y cuándo vamos a desarrollar a las policías civiles sin tinte militar, así como cuál será el destino y papel de las policías que actualmente se encuentran operando. La Guardia Nacional no garantiza justicia, en todo caso, una disuasión o contención que tiene efectos limitados y de corto plazo. Se marca una ruta para militarizar áreas hasta ahora reservadas a las instituciones civiles, pero no se establece claramente una ruta en el sentido contrario. La naturaleza y características híbridas del cuerpo que se pretende crear, más que dar certezas, generará confusión y abrirá espacios de vulnerabilidad para su integración y operación. Si la intención es generar un marco jurídico que sustente de mejor forma la actuación temporal y extraordinaria de las Fuerzas Armadas en tareas vinculadas a la seguridad, dando certidumbre tanto a los elementos militares como a la sociedad en un marco de respeto a los derechos humanos y rendición de cuentas, deberíamos emprender directamente el desarrollo de esa tarea. Si la iniciativa parte de la necesidad de atender una situación excepcional de violencia e inseguridad que pone en peligro a la sociedad, ¿por qué optar por una reforma constitucional como la que se plantea y seguir dejando de lado la reglamentación pendiente del artículo 29 constitucional, que acotaría dichas condiciones de excepción y necesariamente se tendría que llevar conforme estándares internacionales? Termino. Proponemos el establecimiento inmediato de un grupo de análisis especializado y plural que revise la evidencia objetiva, cuyas consideraciones aporten elementos para construir un esquema de seguridad pública en el que,
reconociendo la necesidad temporal de la participación de las Fuerzas Armadas en el ámbito de seguridad pública, se prevé una ruta para corregir las deficiencias, desarrollar y fortalecer a las policías e instituciones civiles, tanto federales como locales y municipales, a efecto de que sean ellas quienes asuman la seguridad pública, contemplando un plan para el retorno gradual y verificable de las Fuerzas Armadas a las tareas que les son propias. Eventualmente, esta estrategia podría implicar la creación de una fuerza de seguridad intermedia de carácter civil, con disciplina y adiestramiento especializado, que sea un elemento que coadyuve en el proceso de transición entre la intervención militar directa y el que las policías civiles recuperen las funciones que les corresponden. Es claro que en el tiempo fijado para cada intervención no es posible exponer un análisis técnico de la propuesta de reforma constitucional que nos convoca. En razón de ello, hago entrega de un anexo sobre consideraciones técnicas sobre el dictamen. Muchas gracias por su atención. Te vamos a premiar porque cumpliste con Agradecemos la participación del Comisionado de Derechos Humanos y le pedimos a la diputada Marta Tagle nos lea el perfil de Jan Yarab, representante de México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Sí, Jan Yarab es doctor en Medicina de la Universidad Charles de Praga y maestro en Antropología de la Universidad College de Londres, representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ONU, Derechos Humanos México. De enero de 2010 a junio de 2016, Jan Yarab fungió como representante de la Oficina Regional de Naciones Unidas para Derechos Humanos para Europa y anteriormente se desempeñó como miembro del Gabinete del Comisionado Europeo para el Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión en la Comisión Europea en Bruselas de noviembre de 2004 a enero del 2010. También sirvió en la Oficina de Derechos Humanos del Gobierno checo de enero de 1999 a octubre de 2004. Por favor. Doctor Jan Yarab. Estimadas senadoras y diputadas, estimados senadores y diputados, muy buenos días a todas y todos. Antes que nada, quiero agradecer la gentil invitación realizada a la Oficina del Alto Comisionado a participar en esta audiencia y el interés por mantener el diálogo con nosotros durante todo el proceso legislativo. Asimismo, saludamos que se haya invitado a una gran pluralidad de voces a estas audiencias, aunque creemos que hay aún más voces que deben ser incluidas, como son las víctimas de la violencia. Esperamos que esta apertura al diálogo se extienda también a otro punto de agenda del anunciado periodo extraordinario de sesiones, el de prisión preventiva oficiosa. Como ustedes saben, mi intervención de hoy será de hecho la cuarta en torno al tema de la Guardia Nacional. La oficina envió una primera comunicación escrita el 21 de noviembre. Después yo tuve la oportunidad de exponer nuestra posición en la primera audiencia en la Cámara el 11 de diciembre y posteriormente el 19 de diciembre enviamos otra carta acompañada de un documento técnico. Nos parece justo reconocer que algunas de nuestras observaciones han sido retomadas en el dictamen. También quiero enfatizar nuestro rol como oficina. Consiste en compartir la valoración del sistema internacional de derechos humanos sobre la propuesta constitucional que se discute, en ofrecer nuestra cooperación técnica y de ser siempre francos respecto de los motivos de preocupación que identificamos desde un enfoque de derechos humanos. Desde la audiencia precedente en la que participé han ocurrido dos hechos importantes. Por un lado, los mencionados cambios en el dictamen, reitero, algunos de ellos muy positivos, y por otro lado, las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Alvarado Espinosa y otros contra México, y Trueba Arciniega y otros contra México, casos de desaparición forzada y ejecución extrajudicial
perpetrados por militares en tareas de seguridad. Por su relevancia para el objeto de esta audiencia y en razón de su carácter obligatorio para el Estado mexicano, me permito citar uno de párrafos más relevantes, albergado en una de dichas sentencias. Dice la Corte Interamericana en el caso Alvarado, cito: la Corte reafirma que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles. No obstante, cuando excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, la participación de las Fuerzas Armadas debe ser extraordinaria, de manera que toda intervención se encuentre justificada y resulte excepcional, temporal y restringida a lo estrictamente necesario en las circunstancias del caso, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial, regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitación en la materia, y fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. Termino la cita. Bien. Según nuestra opinión, el modelo concebido en el dictamen no responde a estos parámetros convencionales establecidos por la Corte Interamericana. En efecto, la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad que se concibe no sería extraordinaria, pues normaliza lo que debe ser excepcional, hace permanente lo que debe ser temporal y amplía indebidamente una labor que debe estar circunscrita a criterios de estricta necesidad. Dicha actividad se concibe preponderante, no subordinada, principal y no complementaria. Tampoco está debidamente regulada ni es fiscalizada apropiadamente. En este contexto, la oficina mantiene y reitera su preocupación basada en 4 elementos. Primero, que el dictamen no brinda garantías de no repetición ni permite inferir que no volverán a suceder las graves violaciones de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas en el pasado. Segundo, que la fusión de la Policía Federal con las policías militares debilite los esfuerzos de construir y fortalecer a las corporaciones civiles, que según nuestra oficina y otras instancias internacionales de derechos humanos el país necesita. De hecho, de una lectura del dictamen aún no nos queda claro cuál sería el futuro de la actual Policía Federal, si se integraría en su conjunto a la Guardia Nacional o si subsistiría, así sea de forma reducida, y de ser así, con qué funciones. Tercero, la preocupación por el impacto que en la investigación del delito y el sistema de justicia penal llegaría a tener la reforma. Y cuarto, la preocupación por la idoneidad y la efectividad de la medida propuesta para abordar la inseguridad. Desde que comenzó el despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad, la violencia en el país se ha disparado, por lo que esta no parece la forma idónea de lograr seguridad. Estas preocupaciones se agudizan por la pretensión de consagrar el modelo en la Constitución. Ahora bien, de manera específica, el dictamen aprobado es problemático desde una perspectiva de derechos humanos en varios de sus componentes. El tiempo no me permitirá ser lo exhaustivo que amerita el tema. A título ejemplificativo, me permito enunciar 10 motivos concretos de preocupación, algunos de los cuales se encuentran desarrollados en nuestra comunicación precedente del 19 de diciembre. Primero, la Guardia Nacional mantiene una adscripción al ramo de la Defensa Nacional por un plazo máximo de 5 años, lo cual trastoca la línea inmediata de autoridad civil al inicio de su gestión. Coincidimos con los otros actores que han insistido que la Guardia tendría que estar bajo mando directo civil. Segundo, como anticipado, es preocupante la modificación que propone el dictamen al primer párrafo del artículo 21 constitucional para establecer que la Guardia Nacional tendrá competencia para investigar delitos. Esta modificación debe leerse de manera conjunta con el artículo 2 transitorio.
Los estándares internacionales restringen la competencia de la jurisdicción militar no solo al juzgamiento, sino también a la investigación de los delitos. Además, el dictamen establezca que la Guardia Nacional, en su labor de investigación del delito, actuará únicamente bajo la conducción jurídica del Ministerio Público Federal y se excluye el mando. En este sentido, se estaría dando una nueva competencia a integrantes de las Fuerzas Armadas para realizar actos de investigación ante cualquier tipo de delito, sin que dichos actos pudieran ser materialmente controlados por la autoridad civil y sin que los integrantes de las Fuerzas Armadas rindan cuentas ante las autoridades civiles por las conductas desplegadas en la realización de estos actos. Tercero, el dictamen desconoce el carácter excepcional, restringido y extraordinario de la jurisdicción militar, pues circunscribe la competencia de las autoridades civiles para investigar y sancionar los delitos cometidos por integrantes de la Guardia, cuando estos son sometidos en el ejercicio de las funciones establecidas en el párrafo 11º del artículo 21. Entonces, se entendería que si los integrantes de la Guardia cometen delitos que no estén ligados al ejercicio de las funciones previstas en dicho párrafo, dichos delitos serían investigados y juzgados por autoridades militares. Además, tratándose de faltas administrativas, las autoridades militares tendrían competencia para conocer también de conductas desplegadas por los elementos civiles adscritos a la Guardia Nacional, lo cual abonaría a un proceso de militarización de lo que hoy es civil. Cuarto, el dictamen abre la posibilidad de detener una persona en instalaciones militares contrario al objeto inicial expresado en la iniciativa e incluso en el proyecto de dictamen. Quinto, el dictamen sigue sin incluir el reconocimiento incondicionado de la competencia de la Corte Penal Internacional, tal y como se planteaba originalmente en la iniciativa. Sexto, la ley que regularía a la Guardia Nacional contendría mecanismos de evaluación, más no de rendición de cuentas, indispensables para inhibir la comisión de abusos y deslindar jurídicamente las responsabilidades. 7. El dictamen prevé insuficientes mecanismos de control político a cargo del Congreso. 8. Una misión tan irrelevante como lo es la relativa al régimen de fortalecimiento de las corporaciones civiles coloca plazos laxos que debieran ajustarse y es imprecisa en torno a sus objetivos y formas de alcanzarlos. Y 9, de acuerdo con los artículos transitorios, los ajustes a realizarse y que se deriven de las evaluaciones formuladas se limitan a su dimensión normativa, sin incluir otras de distinta naturaleza, como las de política pública o de corte presupuestal. Y décimo, yo sé que estoy terminando, la oficina sí saludó desde que se presentó la iniciativa la pretensión de regular el uso de la fuerza y el registro de detención e hizo una invitación a robustecer dicho objetivo. Sin embargo, el dictamen sigue sin contemplar en el artículo 73 la facultad explícita del Congreso para legislar en ambas materias con un alcance nacional. Entonces, por los anteriores motivos y otros que por razones de tiempo no es posible referir, la ONUDH reitera su invitación para que que muy probablemente será la definición constitucional más relevante que adopte la presente legislatura en materia de seguridad, se realice de manera pausada y reflexiva y en estricto apego a los compromisos internacionales de derechos humanos adoptados por el Estado mexicano. Y para este objetivo, la oficina refrenda su plena disposición de seguir brindando su asistencia y cooperación técnicas al Honorable Congreso de la Unión. Gracias por su atención. Agradecemos enormemente la participación de Jan Yarab y sobre todo la disposición de apoyar a esta Cámara a poder avanzar en este dictamen y pedimos a Marta Tagle, la diputada Marta Tagle, nos haga la presentación de Pedro Salazar Ugarte, nuestro próximo ponente. Sí, diputada, muchas gracias.
Pedro Salazar Ugarte es licenciado en Derecho y doctor en Filosofía Política, es director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM e investigador B de tiempo completo del mismo instituto, miembro del Sistema Nacional de Investigaciones, integrante del Grupo Nacional Mexicano de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, forma parte del claustro de doctores de la Facultad de Derecho de la UNAM y es miembro de honor del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados, profesor de Teoría de la Constitución, Teoría Política y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ha impartido cursos de licenciatura, maestría y doctorado en diversas instituciones de educación superior nacionales. Asimismo, es profesor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid. Ha desarrollado estancias de investigación en Italia y en Argentina. Es miembro del Seminario de Teoría Constitucional de América Latina, CELA, auspiciado por la Universidad de Yale. Ha participado en seminarios e impartido conferencias en México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Uruguay, Chile, España, Italia, Venezuela y Paraguay. Doctor Salazar Ugarte, tiene usted la palabra hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y a todos ustedes. Agradezco, señoras, señores legisladores, la oportunidad de exponer mis opiniones sobre la iniciativa para reformular las funciones de la figura constitucional de la Guardia Nacional y los derechos humanos. Advierto que si bien dirijo al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, acudo a este foro a título personal. Ello en aras del respeto y deferencia que me merecen la pluralidad y diversidad de opiniones al interior de mi entidad académica. También estoy consciente de que la representación y la facultad jurídica y política para modificar la Constitución y las leyes de nuestro país corresponde a ustedes, nuestras y nuestros legisladores. En esa misma medida, también les corresponderá asumir la responsabilidad histórica de sus decisiones. A nosotros nos toca una corresponsabilidad social, que en este caso se traduce en expresar nuestra opinión con compromiso cívico hacia el constitucionalismo democrático. Después de leer con cuidado el dictamen aprobado por la Comisión de Puntos Constitucionales de esta honorable Cámara de Diputados, puedo afirmar que la propuesta para crear una Guardia Nacional sí implica la constitucionalización de la militarización del país. La clave está, sobre todo, en una porción de lo que sería un nuevo párrafo del artículo 21 de la Constitución. Cito: la Guardia Nacional forma parte de la Administración Pública Federal a través de la dependencia del ramo de la Defensa Nacional en lo que respecta a la estructura jerárquica, disciplina, régimen de servicios, ascensos, prestaciones, profesionalización y capacitación. Lo que se intentó con la Ley de Seguridad Interior, declarada inconstitucional por la Suprema Corte, ahora se pretende imponer con una reforma a la norma suprema. Ello me permite realizar un atento y siempre respetuoso llamado a la congruencia por parte de aquellos hoy legisladores que en su momento se opusieron a la aprobación de aquella legislación. Al reformar la Constitución, como sucedió con el arraigo en su momento, se buscaría evitar los controles jurisdiccionales ante la estrategia militar para combatir al crimen. Ello, según se ha dicho, en aras de recuperar la seguridad pública, que en el debate anterior los impulsores de la Ley de Seguridad Interior intentaban con malabares lingüísticos, como si con ello se zanjara el debate, distinguir de la seguridad interior. Lo cierto es que en la vía de los hechos la cuestión era y sigue siendo la misma y se resume en la interrogante de si la estrategia militar es o no compatible con un Estado constitucional digno de ese nombre. Lo digo sin rodeos. En teoría, ambas cosas son incompatibles. La intervención de las fuerzas militares, como se ha dicho, en tareas de seguridad en los estados constitucionales debe ser excepcional, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles y fiscalizada por órganos también de naturaleza civil. Eso es lo que dice la teoría constitucional moderna. Por eso, la reforma constitucional que se propone, aunque técnicamente, al menos en principio, estaría blindada contra los controles jurisdiccionales de constitucionalidad, por su contenido y sentido, apartarían al Estado mexicano del paradigma del constitucionalismo moderno. Esta no es una advertencia solo teórica o académica, no es jurídicamente baladí. México, como ya se ha dicho,
forma parte del sistema interamericano de los derechos humanos. Se trata de un sistema internacional que vela por los derechos de las personas. Las normas y las decisiones de las instancias de dicho sistema son derecho vigente en nuestro país y son vinculantes para el Estado mexicano. Ya se ha dicho y reitero que en la reciente sentencia Alvarado Espinosa y otros contra México, con claridad la Corte ha señalado, entre otras cosas, lo siguiente: si bien los Estados partes de la Convención podrán desplegar a las Fuerzas Armadas para desempeñar tareas ajenas a las propiamente relacionadas con conflictos armados, dicho empleo debe limitarse al máximo y responder a los criterios de estricta excepcionalidad, dado que el entrenamiento que reciben las fuerzas militares está dirigido a derrotar al enemigo y no a la protección y control civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales. Ese es uno de los casos lamentables que se suma a otros que han sido acreditados, documentados y juzgados, como Tlatlaya, Ostula, Michoacán, Fernández Ortega y desafortunadamente muchos más. Y si bien es cierto que las violaciones a derechos humanos en México como en otros países no son cometidas exclusivamente por las fuerzas militares, también lo es que estas últimas, como advierte la Corte Interamericana, no están adiestradas para realizar tareas de seguridad siguiendo protocolos orientados por los principios y reglas de eso que en el constitucionalismo moderno se conoce como debido proceso. De esta manera, cuando las fuerzas civiles violan derechos humanos, están infringiendo los procedimientos para los que fueron entrenadas. En cambio, cuando lo hacen las fuerzas militares, en diversos supuestos, están llevando a cabo las acciones para las que fueron entrenadas en situaciones de conflicto violento. Por lo mismo, muchos estudios académicos han demostrado que cuando intervienen las fuerzas militares en tareas de seguridad, aumentan los muertos y desaparecidos frente a los detenidos y procesados. Pero también hay casos en los que las violaciones a los derechos humanos de las personas por parte de los militares responden a una lógica de profundo autoritarismo. Pienso en el caso sentenciado por la Corte Interamericana de Valentina Rosendo Cantú. Déjenme, permítanme traer a través de mi voz sus palabras para entender de qué estamos hablando. El día 16 de febrero de 2012, cito, en un arroyo ubicado como a 5 minutos caminando de mi casa, estaba lavando, ya casi acababa, cuando de pronto escuché un ruido de paso. Me volteé a ver, salieron 8 militares y uno de ellos, enojado, me preguntó que dónde estaban los encapuchados. Y yo le contesté con miedo que no sabía, que no conocía a nadie. Me preguntó nuevamente que si no conocía a la persona de la foto y contesté que no. Ese mismo militar sacó una lista de nombres de 11 personas y me dijo que si conocía a esos hombres y contesté que no. El mismo militar que me estaba apuntando me golpeó en el estómago con su arma. Caí en la piedra donde yo estaba lavando y me desmayé. Cuando recobré el conocimiento me senté y otro militar que me estaba enseñando la lista de las personas me tomó del cabello, me rasguñó la cara, me exigía que yo dijera dónde estaban los encapuchados y ahí es en donde uno de los militares me abusó, me encimó. En contra de mi voluntad abusó de mí y los 6 militares que estaban ahí se burlaban y riéndose de mí como me hacían sus compañeros y ahí donde abusaron los 2 militares en contra de mi voluntad. Pude escapar casi desnuda, llegué a mi casa, conté a mi cuñada lo que me pasó y estaba llorando, golpeada de mi estómago y sangrando de la cara del rasguño que me dieron. Y llegó mi esposo, que estaba trabajando, y le conté que fue abusada sexualmente por los militares. A partir de casos como estos, la Corte Interamericana ha madurado sus criterios sobre el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad. Esos criterios no tienen una fundamentación teórica ni retórica, sino un postulado normativo fundado en la experiencia de lo que sucede cuando dejamos en manos de las fuerzas militares el expediente de la seguridad pública o interior. Para terminar, tomando en cuenta la experiencia reciente de otros países de nuestra región, quiero recordar que la propia Corte Interamericana ha advertido otra razón para objetar la estrategia militar en estos temas. Las Fuerzas Armadas van ganando poder, recursos y control territorial.
¿por qué aceptarían renunciar a ello como propone la propuesta dentro de 5 años? La historia de las instituciones nos enseña que las organizaciones que tienen poder tienden a conservarlo y en la medida de sus posibilidades a potenciarlo, a acrecentarlo. Esa es la lógica elemental que ha documentado una larga tradición del pensamiento político. Así que solo desde la ingenuidad resulta sensato suponer que será fácil el retorno a los cuarteles. Si no se ha podido hasta hoy, mucho menos, con las implicaciones que tiene la Guardia Nacional, se podrá mañana. Hoy la apuesta debe ser por el fortalecimiento de las policías civiles, por la utilización de la Constitución vigente, por ejemplo, de su artículo 29 cuando sea inevitable, y por el paulatino regreso de nuestras Fuerzas Armadas a las funciones constitucionales que les corresponden y que durante décadas ejercieron de manera ejemplar. Lo que está en juego, creo, es que lo que se ha propuesto como una cuarta transformación sea, como todos, espero, deseamos que sea, la consolidación de un Estado en el que la democracia, la paz social y los derechos humanos de todas y todos se concatenen, o a pesar de la voluntad de sus promotores, observadores y destinatarios, termine por sentar las bases de un ominoso e indeseado, pero siempre posible, cambio de régimen. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Pedro Pablo y vamos a